Sí, buenas tardes, noches, días. Vamos a explicar un poquito lo que son las funciones trigonométricas. No quisiera pasar a las integrales antes de entender para qué sirve y qué son las funciones trigonométricas. Bien, las funciones trigonométricas se aplican solamente en triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Y por lo tanto va a tener una hipotenusa, que es la parte más larga. Si este es el ángulo θ, es el cateto adyacente, CA, cateto opuesto que tenemos aquí. Y al final de cuentas, una función trigonométrica no es otra cosa más que una relación de lados de un triángulo rectángulo. De tal manera que un seno es la relación del cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, y así las funciones recíprocas como cotangente de la tangente, la secante del coseno y la cosecante del seno, o viceversa. Bien, un ángulo se puede expresar en dos o más formas. Las más comunes que usamos son grados y radianes. Y para esto hay que recordar que 360 grados es igual a 2 pi radianes. 180 lo divido entre 2 y queda pi. 90 es pi sobre 2. 45 es pi sobre 4 radianes. Bien, aquí viene la parte importante que quiero que entiendan. Un seno de 45 grados, su respuesta es 0.7071. Pero ¿qué significa eso? Que es la parte más importante. Significa que el cateto opuesto es 70.7071 de la hipotenusa. O sea, en otras palabras, el cateto opuesto es el 70% de la hipotenusa. Si yo tengo la tangente de 45, que es 1, esto me está diciendo que el cateto opuesto es exactamente igual que el cateto adyacente. Y si yo pongo algún otro valor que me indique, por ejemplo, por decir algo, que el seno, perdón, la tangente de algo que me da 2.24, esto significa que el cateto opuesto es 2.24 veces más grande que el cateto adyacente. La característica de esto es que la relación de 0.7071 solamente se va a verificar cuando el ángulo sea 45 o cuando hay otro ángulo, pero que la relación sea prácticamente la misma. Porque puede haber que sea que esté en otro cuadrante, etc. Pero ese es el concepto importante. Las funciones trigonométricas inversas ocurren de la siguiente manera. Se usan porque no se despeja de igual manera. Por ejemplo, la tangente de un ángulo que vale 1. Si yo quisiera despejar, por así decirlo, θ, no puedo ponerle 1 entre tangente. No, eso es un error. Se pone arco tangente de 1. O sea, ¿cuál es el ángulo que me da la tangente 1? 45 grados. ¿Cuál es el ángulo que me da un seno de 0.7071? Es un ángulo de 45 grados. Entonces, vuelvo a repetir, aquí no es arco por tangente por 1, es arco tangente de 1. Arco coseno de 0.8. Entonces, arco coseno de 0.8 le equivale a unos grados específicos. Bien, como referencia, en los libros, si no tiene grados, se entiende que son radianes. Por ejemplo, coseno de 180, lo correcto sería poner coseno de pi radianes. Pero esto no se usa porque en las partes de matemáticas todos sabemos que normalmente en los libros, si no trae grados, se entiende que son radianes. Por ejemplo, si yo viera coseno de pi,
pues yo estoy entendiendo que es un coseno de pi radianes. Si yo viera seno de 3, no es de 3 grados, porque aquí no tiene el grado. Ahí se va a interpretar como seno de 3 pi. Con esto entonces, las funciones trigonométricas inversas, de hecho, para eso sirve, para encontrar el ángulo cuya relación la conozco. ¿Sale? Bien.